Hola, muy buen día, muchachos. Pues tengo pendiente mostrarles la última parte del tema de lentes delgadas. Vamos a hacer un pequeño resumen para presentar algunos temas adicionales, temas finales, y hacer un par de ejemplos adicionales. Entonces, habíamos visto en función de las lentes cuáles son las ecuaciones que rigen el comportamiento de los rayos que pasan por estas lentes y que permiten la formación de imágenes. Ya conocemos la ecuación, ¿verdad? Que es la misma ecuación que se utiliza en los espejos esféricos, que relaciona la distancia focal con la distancia imagen y distancia objeto, y así como el aumento lateral. El aumento lateral, por supuesto, es la razón entre la altura de la imagen y la altura de también se definió la ecuación del fabricante de lentes en base a un análisis que se hace con dos superficies. Entonces llegó a esta conclusión. Es igual a esta, donde N es el índice de refracción del material con el que está construida la lente delgada. R1 es el radio de curvatura de la superficie frontal y R2 es el radio de curvatura de la superficie que está en la parte posterior o la segunda superficie. Recuerden que esa ecuación cumple la aproximación de rayos paraxiales. O sea, son los rayos que se encuentran cerca de P. Pausa esto. Y eso es una observación muy importante. Entonces, recuerden siempre que esta deducción está hecha en base a eso. Cumple con la... Bueno, por su naturaleza, vimos también que las lentes convergentes tienen distancias focales positivas. Por eso se llaman lentes positivas. Y las divergentes tienen distancias focales negativas, por eso se llaman lentes negativas. Entonces ahí aparece una distribución de rayos para la lente convergente y la lente divergente. Perfecto. Luego, la regla de signos establece que cuando el centro de curvatura está del mismo lado de los rayos salientes, el radio de curvatura es positivo, así como lo es el foco. Porque recuerden que el foco obedece a la ecuación del fabricante de lentes. Y esa es la convención para la escogencia del signo. Donde se encuentran los rayos salientes es ahí donde va a prevalecer el signo positivo. En el caso de los centros de curvatura. En el caso de las imágenes también. Donde está la imagen, si está donde están los rayos salientes, esa distancia a imagen es positiva. Y si está del lado opuesto, entonces es negativa donde está el objeto. Aquí hay un diagrama que muestra el hedge, donde hay una lente convergente que tiene los dos rayos de curvatura definidos y se observan los rayos que provienen del infinito y focalizan en un punto, se llama punto focal. A medida que se acerca el objeto, pues la imagen se aleja del foco detrás de la lente y así sucesivamente. Dos veces el foco, entonces se focalizan en dos veces el foco también. Luego al seguirse acercando se sigue alejando la imagen hasta que al llegar al foco tiende a infinito. Luego cuando está entre el foco y la lente, pues se observa que los rayos detrás de la lente para la lente convergente divergen y convergen como rayos virtuales por detrás de la lente, es decir, no por detrás, sino que frente a la lente donde está el objeto. Y eso se puede ver fácilmente. También está la regla de signos para superficies refractoras y para las lentes delgadas, que es muy similar. Entonces, aquí, por ejemplo, se comparte el hecho de que el radio es positivo cuando el centro de curvatura está detrás de la lente y negativo cuando está delante. Y lo mismo ocurre para R1 y R2, porque en este caso la lente delgada tiene dos superficies curvas. El centro es positivo, ese valor del radio de curvatura, cuando está el centro detrás de la lente, el centro de curvatura, y cuando negativo, cuando está por delante de la lente.
Y la distancia focal pues obedece al mismo convención de signos, la convergente, distancia focal positiva y divergente, distancia focal negativa. Perfecto. Bueno, aquí aparecía un cuadro que lo vimos por ahí en el Hedge, donde están los radios de curvatura definidos en función del tipo de lente, biconvexo, bicóncava, plano convexo, plano cóncava, meniscus, ya sea cóncava o convexa. Esa es una pequeña imagen que nos va a permitir manejar los radios de curvatura en función del signo que deben llevar, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, ahora está también, así como en el caso de los espejos, está el método gráfico para lentes. Y el método gráfico ayuda mucho para poder identificar la validez de la respuesta. En este caso, uno puede más o menos darse una idea de dónde podría estar la imagen con un diagrama de rayos a través del método gráfico. Vamos a mencionar algunas ideas. En primer lugar, el análisis de la posición y aumento lateral de una imagen puede acompañarse de un análisis gráfico, ¿verdad? A través de un diagrama de rayos. Para tal efecto es necesario considerar tres rayos principales que salen de un punto del objeto que no se encuentra en el eje óptico. Recuerden que si yo tengo, por ejemplo, el eje óptico, y voy a asumir que tengo una lente convergente, acá, yo voy a tener una imagen. Los rayos, por supuesto, se pueden trazar desde este punto en el eje óptico, pero ya se sabe la imagen que va a coincidir con el eje óptico, es decir, no es necesario. Se puede hacer, pero no da mucha información el hecho de trazar los rayos desde ese punto. Y en general se hacen del punto más alto para poder establecer la altura de la imagen. Entonces, este es el punto al cual se refiere. Salen de un punto del objeto que no se encuentra en el eje óptico y el más conveniente es precisamente el punto más alto. Porque ese punto va a servir de referencia para poder localizar el punto más alto que corresponde a la imagen. Y eso me define también el aumento lateral. Bueno, la intersección de estos tres rayos después de atravesar la lente determinan la posición y tamaño de la imagen. Por supuesto, el tamaño de la imagen sí se toma el punto más alto del objeto desde el cual salen los rayos. Estos tres rayos principales. Bajo este método se considera que la desviación de cada rayo ocurre en el eje de simetría o línea punteada vertical. O sea, recuerden que la línea punteada, ¿a cuál se refiere aquí? Esta parte es esta. O sea, la desviación ocurre ahí y cumple con las reglas similares a las de espejos para el trazado de rayos. Bueno, esto significa que debido a que el ancho de la lente, o sea, el grosor de la lente es despreciable, eso obedece a cierta consideración bajo la cual se dedujo la ecuación del fabricante de lentes. Una consideración es rayos paraxiales o la aproximación de rayos paraxiales y otra es el hecho de que la lente es delgada. Entonces, podríamos incluir aquí en esta ecuación no solo la aproximación de rayos paraxiales, sino también que cumple con el hecho que la lente es delgada. Es decir, que tiende a cero. El grosor de la lente, es decir, la separación entre los vértices, ¿cierto? De las superficies refractoras. O sea, esa separación es bien pequeña, es despreciable. Es posible una desviación neta desde la lente libre de efectos de aberración cromática o monocromática. Y esto es algo que afecta la formación de imágenes, los efectos de aberración, que puede ser cromática o monocromática. La monocromática ocurre aquí cuando los rayos son de la misma longitud de onda y debido al alejamiento de los rayos con respecto al eje principal, entonces existe no una convergencia de
de los rayos reales, ¿verdad? Sino que convergen antes del foco, ¿verdad? Como debe ser. Y esa es la monocromática, la aberración monocromática. La aberración cromática, como su nombre lo dice, depende de la longitud de onda. Es decir, si yo tengo rayos que provienen de una fuente que genera varias longitudes de onda, entonces lambda 1, lambda 2, lambda 3, van a obedecer a la ecuación de dispersión del material, tal y como lo vimos en la tarea que dejamos en relación al índice de refracción en función de la longitud de onda. Entonces, existirían varios ángulos de refracción en las superficies refractoras y eso involucra la no convergencia de rayos reales. Y ese es un efecto que Newton descubrió y por eso elaboró su telescopio reflector, porque los telescopios refractores o los keplerianos tenían ese problema, que tenían problemas de aberración monocromática y de aberración cromática. No se podían distinguir bien las imágenes. Entonces, aparte de tener el telescopio reflector una mejor potencia, es decir, una mejor amplificación, pues tenía una corrección de las imágenes. Bueno, ya entrando al método gráfico como tal, aquí podemos ver cuáles son esos tres rayos de los cuales se está refiriendo, nos estamos refiriendo aquí para el diagrama, para el método gráfico de rayos. Un rayo sería el rayo que viaja hacia la lente de forma paralela al eje principal y como rayo saliente pasa por el punto focal detrás de la lente. Es decir, si yo lo identifico en este diagrama para en este caso particular de una lente convergente, ese lo voy a identificar como el rayo color violeta. Viaja como rayo entrante a la lente de forma paralela al eje principal y eso hace que pase por el foco de detrás de la lente, ¿verdad? Ese sería el primer rayo. El segundo rayo es un rayo que pasa por el centro de curvatura, perdón, por el centro de la lente, es decir, por el punto que coincide con el eje principal y el eje de simetría, sin desviación. Y esto es importante, no ocurre en este caso desviación de los rayos. ¿Por qué? Porque se asume que las superficies, debido a que la lente es delgada, y para rayos paraxiales, ambas superficies son casi paralelas en ese punto específico, atravesando la lente y manteniendo la misma dirección como rayo saliente. En este caso, bajo ese diagrama, ese se puede identificar como, lo vamos a hacer aquí, anotarlo con casi el mismo color, el rayo color verde, verde claro, que es el que aparece como rayo 2 ahí, ¿verdad? Y el tercer rayo es un rayo que pasa por el primer punto focal y sale de la lente como rayo paralelo al eje principal. Y ese es el rayo color naranja. Naranja. Según el diagrama al cual estoy haciendo referencia. Es necesario tomar en cuenta que cuando los rayos salientes no convergen, su extensión por detrás de ellos forman rayos virtuales que convergen en un punto de imagen virtual. En este caso, por ejemplo, en el caso de la imagen E, todo son una serie de imágenes que se extraen del libro del Sir Szymanski. Hay una divergencia de los rayos reales por detrás de la lente. Entonces, ¿qué pasaría si mi observador está acá? Él va a percibir los rayos reales, pero él va a creer que esos rayos provienen de una imagen que se forma acá, porque siempre los rayos indican la formación de una imagen, ¿verdad? Y esa es la percepción del observador, por eso es que la imagen que se forma en este caso es una imagen virtual. Se está formando por extensión de rayos reales que en este caso serían rayos virtuales o que están en línea punteada. Perfecto. Entonces eso es la convergencia de rayos virtuales. Al contar con un sistema de dos lentes delgadas o una lente y un espejo, por ejemplo,
¿verdad? Un sistema óptico ya un poquito más complejo, donde yo no involucro una sola lente, sino que involucro dos o más. Incluso puedo incorporar espejos curvos. En el caso, por ejemplo, de los telescopios reflectores, aparece siempre una lente por ahí en los Cassegrain. Y pues ya es un sistema un poquito más complejo, ¿verdad? En este caso particular de dos elementos, es necesario considerar que la imagen de uno es el objeto del otro. Hacer una especie de superposición para ir formando la imagen de un elemento y tomar esa imagen como objeto del siguiente elemento. Y así sucesivamente hasta poder finalizar con el último elemento, el cual va a proyectar una imagen final de todo el sistema. En estos casos, el aumento lateral del sistema es el producto de los aumentos laterales de cada lente y el foco puede definirse como la sumatoria de esos. Bueno, el inverso del foco se define como la sumatoria de los inversos de las distancias focales de cada una de las demás lentes. Por ejemplo, si tenemos dos lentes, entonces el aumento lateral sería el producto de M1 por M2. Y el inverso del foco es la suma del inverso del foco de la primera lente y el inverso del foco de la segunda lente. Estamos hablando de solamente lentes. En general, bueno, entonces, empezando con el aumento lateral, sería, puede escribirse como el productorio de n elementos, en este caso, que se multiplican, ¿verdad? Cuyos aumentos laterales se multiplican. En este caso, el aumento lateral, en el caso del foco, sería la sumatoria hasta n elementos de 1 sobre fi. Esa es la forma para poder, y la demostración de esto se puede hacer a través de un diagrama de rayos, o simplemente considerando la formación de imágenes en una posición arbitraria. Bueno, listo. Vamos a hacer estos ejemplos para poder aclarar un poco estas ecuaciones y este tema de las lentes delgadas. Vamos a hacer tanto del Sierpinski como del Selway. Vamos a comenzar con el número 26 del capítulo 34 del Sierpinski. El problema dice que una lente forma una imagen de un objeto. El objeto está, vamos a ir anotando aquí, el objeto está a 16 centímetros desde la lente. Por supuesto está frente a la lente, la distancia de imagen siempre va a ser positiva, o donde están los rayos entrantes a la lente. La imagen está a 12 centímetros de la lente en el mismo lado que está el objeto. Es decir, en este caso sería negativo 12 centímetros. ¿Por qué? Ese negativo indica que la imagen es virtual, no puede estar donde no están los rayos salientes. La imagen debería formarse donde están los rayos salientes o rayos reales, pero en este caso se forma como una extensión de ellos porque al parecer divergen del lado de donde están los rayos salientes. Entonces, es claro lo que sucede. La pregunta es, ¿cuál es la distancia focal de esta lente? Si es convergente o divergente. Vamos a anotarlo aquí. Convergente o divergente. El signo me lo va a establecer. Si el objeto es 8.5 milímetros de alto, tiene una altura de 8.5 milímetros, es decir, H 8.5 milímetros, ¿cuál es la altura de la imagen? Y es invertida o no invertida. El libro dice erecta o invertida. Bueno, lo mismo. Y dibuje un diagrama de rayos. Entonces, C, dibujar un diagrama de rayos. Ok, bueno, entonces el problema es sencillo, relativamente sencillo. Vamos a establecer unos límites por acá. Tenemos la ecuación de las lentes, donde el foco es, en este caso, 1 entre S, 16, menos
1 entre 12. Y esto está en centímetros. Bueno, en este caso esto es menos 48 centímetros. Esa sería la distancia focal. El signo me establece el tipo de lente, es una lente negativa. Por lo tanto, es una lente divergente. Ya vamos a hacer la figura de esto. Luego, el inciso B, necesito el aumento lateral. En este caso, vamos a hacerlo aquí abajo. Menos S' sería menos 12 entre S, que es 16. Y esto resulta en 0.75. Y el signo del aumento lateral, que en este caso es positivo, lo podemos especificar. Pues establece que la imagen es no invertida. O sea, está en la misma dirección que el objeto. Bueno, la pregunta sería ¿cuánto vale H'? Porque esto es H' entre H. Altura de la imagen entre la altura del objeto. Entonces, 0.75 por 8.5 milímetros. Y esto resulta en 6.375 milímetros. Ok, perfecto. Bueno, para hacer el diagrama de esto, vamos a hacerlo acá. Sé que hay poco espacio, pero creo que es suficiente. Vamos a establecer aquí una línea punteada. Vamos a dibujar la posición. Esa línea punteada establece el 0, ¿cierto? Es decir, acá puedo definir yo mi 0. Y el objeto, según el problema, estaría a 16 centímetros de la lente. O sea, vamos a colocarlo acá, donde este es 16. Luego, la imagen está a 12. Y según el problema, 0.75 veces. Es decir, podríamos dibujarla por acá. Así. Pero es preferible hacer primero el diagrama de rayos para después identificar la altura en el diagrama. O sea, comiencen primero ubicando el objeto, luego dibujando la lente. La lente en este caso sería divergente, así que hacemos aquí esto, tipo de lente. Y vamos a dibujar un par de rayos. Entonces recuerden los rayos, el rayo paralelo al eje principal, en la línea punteada, el eje de simetría, pues en este caso tendría que pasar por el foco, que el foco estaría detrás de la lente. El foco es de menos 48 centímetros. Es decir, está a 48 centímetros de la lente. Es decir, que yo tendría que hacer una extensión aquí un poquito, así, para saber que esto va a tener convergencia aquí. Que asumo, por aquí está el 48, ¿verdad? Imagínense que se hace escala. Bueno, el otro rayo era el rayo color verde, si no me equivoco. Vamos a dibujarlo acá, con el verde que tenía en la imagen, que es un rayo que pasa por el centro de la lente sin tener ninguna desviación, ¿cierto? Y hay otro rayo que es el rayo naranja, que es el rayo que pasa por el foco. En este caso, debería de salir del foco, por acá, pero creo que se sale de los límites de la lente. Entonces, eviten dibujar ese tipo de rayos porque no es práctico. Con estos dos rayos uno puede identificar dónde está la convergencia. La convergencia está precisamente aquí.
Porque hay una extensión de rayos virtuales, de un rayo virtual por ese rayo violeta y el rayo azul, el rayo, perdón, el color verde. Entonces, aquí estaría el 12. Y sí, efectivamente, es más o menos 0.75 el tamaño del objeto. Entonces aquí tengo objeto y aquí imagen. Bueno, listo. Creo que con eso ya queda un poquito más claro. Luego vamos a hacer el 28, que es del mismo libro del Sir Szymanski. Vamos a leer el problema. Dice una lente convergente con distancia focal de 90. Vamos a ir anotando aquí. Una lente convergente más 90. Ok, forma una imagen de 3.2 centímetros de alto. Vamos a ver. 3.2 centímetros. Esa es la altura de la imagen. No, perdón. Según la interpretación dice, forma una imagen de un objeto real de 3.2 centímetros de alto. En este caso sí hay que tener cuidado por la interpretación. Es H', este es objeto, que es un objeto real, por supuesto, que está a la izquierda de la lente. Ok. La imagen, en este caso, si ya se entiende un poquito mejor, H' tiene que ser con una altura de 4.50 centímetros y es invertida. O sea, en este caso yo podría introducir el signo en H' o simplemente decir que esta es una imagen invertida. Y cuando yo calculo el aumento lateral, este va a tener un valor negativo. En este caso, el valor negativo que va a tener es 1.4. 1.4, por supuesto, sin unidades, porque es un factor de amplificación o reducción de la imagen. Y es simplemente la razón entre 4.5 y 3.2. Y el negativo me dice que, por supuesto, la imagen es invertida. ¿Dónde está el objeto y la imagen localizadas en relación con la lente? La imagen es real y virtual. Entonces, S y S', real o virtual. Bueno, perfecto. La información que tenemos únicamente es el foco, la distancia focal y el aumento lateral. Recuerden que hay una expresión que se puede ir construyendo a partir de esta ecuación. Es únicamente en función de la distancia focal y el aumento lateral. Si ambos lados de esta ecuación se multiplican por S, este queda 1 más S entre S' igual a S entre F. Y esto que está aquí es menos 1 entre M. Menos 1 entre el aumento lateral, porque el aumento lateral es menos S' entre S. Bueno, de esta forma yo puedo reescribir esto como, si yo quiero determinar la distancia objeto, entonces sería S igual a F por 1 menos 1 entre M. Ok, el foco aquí es más 90 y el aumento lateral es menos 1.4. Esto tiene que ser positivo. En este caso sería 154.38 centímetros. Perfecto. Esa es la primera respuesta. Creo que no hemos considerado aquí en el problema anterior. Acá, esta es una respuesta también, un inciso, y este es el diagrama, ¿verdad? Para poder identificarlo con ese cuadrito naranja. Bueno, luego con el aumento lateral, como el aumento lateral es menos S' entre S, S' es menos MS. ¿Cierto? Lo que quiere decir que S' es igual y multiplico, en este caso, menos 1.4
por 154.38. Entonces vamos a tener el producto de esas dos cantidades que resulta en 216.01 centímetros. Y esta es la distancia imagen. Ok. El signo, por supuesto, me dice a mí si es real o virtual. Entonces, siempre es bueno en estas cantidades que pueden ser positivas o negativas, colocar el signo. Entonces, en este caso, resulta que este es una imagen virtual. Bueno, perfecto. Yo había tal vez aquí considerado un par de gráficos para estas lentes. Es algo que ya vamos a hacer. Solo quiero, vamos a ver si hacemos una separación aquí, aunque me gusta más el azul. Así, vamos a dejar un espacio adicional para poder elaborar el diagrama de este problema que estamos haciendo. Bueno, ahí tenemos las respuestas. Yo pudiese aquí tal vez elaborar el diagrama de rayos. Tenemos una lente convergente. Vamos a ver así, más o menos una lente convergente. Tenemos el objeto. El objeto está a 154, imaginemos que está por acá. 154.38, está bien lejos. El foco es de 90. Imaginen que el foco está por acá. El foco, 90. Y vamos a hacer el trazado de rayos. Vamos a ver en qué resulta. No recuerden que esto no necesariamente se hace a escala. Lo mejor es hacerlo con tal vez un compás y una regla para ir trazando los rayos de la mejor manera. El primero que vamos a trazar es el violeta, una línea que pasa paralela al eje principal y al otro lado de la lente, más o menos el 90 del otro lado estaría por acá, pues pasaría por ahí, ¿verdad? Luego el segundo rayo sería color verde. Es el rayo que atraviesa la lente por el centro sin desviarse. Así. Bueno, vemos que aquí existe alguna especie de se va dando una convergencia. Solo vamos a correr un poquito aquí. Esta es una flechita que me dice que el rayo es real acá. Imaginen que por ahí, ¿verdad? Por ahí tendría que estar el tercer rayo. Vamos a hacer una extensión aquí de este, todavía un poquito más. Y acá sí me quedé corto con esto. Vamos a ver, incluso las figuras aquí se configuraron un solo color, pero bueno, eso no importa. Ahora, el otro rayo es este que pasaría primero por el foco, acá, y al llegar a la lente, paralelo al eje principal, ¿verdad? Porque tiende a infinito. Entonces, si hacemos la extensión de este rayo, pues va por ahí, ¿verdad? A menos que lo haga un poquito tal vez más a escala, ¿verdad? Así, más o menos. Entonces, sí, la formación de la imagen sería invertida acá y estaría en 216. Y es positiva el valor de ese, positivo, 216.01. Y el aumento lateral es de 1.4, o sea, debería de ser un poquito más grande esta imagen, o sea, en 40% más grande. Creo que el aumento lateral es 1.4, ¿verdad? Simplemente al multiplicar 1.4 por h me da el valor de h'. Bueno, perfecto. Si yo quisiese aquí para este problema ubicarlo en un diagrama o hacer un análisis gráfico ubicándolo
ubicando el estado en un gráfico de la lente para la lente convergente, entonces yo estoy de frente al foco, y recuerden, tal vez con un puntito verde lo puedo hacer acá, y esto va a dar más o menos aquí en 216, y aquí está en 154. Para el aumento lateral, entonces estaría más o menos 90, 180, estaría como por acá. Por acá. Porque dos veces el foco es 180, ya que el foco es 90. Y acá estaría en 154.38. Quiere decir que el aumento lateral va a dar negativo y es menos 1.4. Efectivamente estamos bien. Ese valor que está aquí es 1. Y pues los resultados son congruentes con el diagrama de rayos y el análisis gráfico para establecer el estado de este sistema. Perfecto. Bueno, igual vamos a delimitar un poco para poder dividir aquí los problemas que vamos haciendo. El número 24, este sí pertenece al Serway. Ya estamos haciendo el 35, el capítulo 35, problema 24. Vamos a leerlo. Dice, la distancia de un objeto a partir de una lente convergente, o sea, foco positivo, lente convergente o lente positiva. Ese foco, perdón, la distancia objeto es 5 veces la distancia focal. Determine la ubicación de la imagen. Exprese la respuesta como una fracción de la distancia focal, es decir, S' igual a S' en función de la distancia focal. Inciso B, encuentre la ampliación de la imagen e indique si está invertida o no invertida y si es real o virtual, es decir, M, imagen real, virtual, invertida o no invertida. Ok. Bueno, vamos a escribir aquí las ecuaciones. C' igual a 1 sobre F. Ahora, vamos a sustituir aquí la información que tenemos. Esto es el foco. Quiere decir que S' es igual a 1 entre F menos 1 entre 5F. Y esto pues resultaría en 1.25 veces el foco, aproximadamente. Debido a que el signo me establece a mí, el signo es positivo para el foco, o sea, esta cantidad es positiva. Y esto tiene un signo más, quiere decir que toda la cantidad es positiva, por lo cual puedo deducir que esta es una imagen real, no es una imagen virtual. Luego, la otra pregunta es el aumento lateral. Recuerden que el aumento lateral, vamos a hacerlo en color negro. H' entre H es igual a menos S' entre S. Y menos 1.25 veces el foco entre 5 veces el foco. Esto va a resultar en menos 0.25. O sea, la imagen se reduce a un 25% del tamaño del objeto o se reduce un 75% del tamaño del objeto. Y el signo me establece a mí la orientación de la imagen, es decir, que aquí la imagen es más pequeña y es una imagen invertida. Eso establece el signo del aumento lateral. Perfecto, entonces vamos a ir identificando aquí los resultados. Este es uno y este es otro. Ok,
Bueno, lo mismo se podría hacer para poder identificar en este sistema dónde estaría. Lo que pasa es que a veces se va de los límites del problema, porque digamos que si este es 2 veces el foco, 5 veces el foco estaría bien acá, ¿verdad? Entonces ya se sabe más o menos el aumento lateral aquí me da 0.25 negativo. El signo está bien y 5 veces el foco aquí vendría a dar como por acá. Bien cerca de este es el foco. Recuerden que estamos hablando de 5 veces F, 5 veces F. Y aquí está en 1.25, creo que daba. Sí, 1.25. Entonces, esto es 1.25 veces F. Si el foco está precisamente aquí, ¿verdad? Aquí está el foco también. Bueno, listo. Luego vamos a hacer este problema que involucra dos lentes. En este caso son dos lentes convergentes. Este problema es también del Serway. Dos lentes convergentes que tienen longitudes focales F1 y F2. Vamos a ver aquí, vamos a nuevamente establecer unos límites para no confundir. Vamos a continuar aquí abajo. Ok, F1, que es la que está aquí a la izquierda, una distancia focal de 10 centímetros. Y F2 es de 20, que está ahí a la derecha, ¿verdad? Se colocan separadas por una distancia D, que es de 50 centímetros. Como se muestra en la figura que está ahí, que está abajo. La imagen, debido a la luz que pasa a través de ambas lentes, se encuentra entre las lentes en la posición X, en ese punto rojo que está acá. Ese punto, bueno, como rosado, qué sé yo, que está a 31 centímetros de la primera lente con distancia focal F1. O sea, el valor X es 31 centímetros. Las preguntas son, inciso A, ¿qué valor está el objeto de la primera lente? O sea, en este caso, el valor de S para todo el sistema. Y a la izquierda de la primera lente. ¿Y cuál es el aumento final? El aumento lateral final. La imagen está en posición vertical o invertida. Vamos a ver inciso C. Imagen invertida o no invertida. Esa es la pregunta, el inciso C. Y si la imagen es real o virtual, inciso D. Imagen real o virtual. Están preguntando con relación a la imagen final, porque aquí está, inciso C, imagen final, inciso C, inciso C. Perfecto. Lo que vamos a hacer es que vamos a considerar una superposición. Vamos a considerar en primer lugar, vamos a hacerlo acá, considerando la lente F2. ¿Por qué? Porque de esa lente yo tengo información debido a que conozco dónde estaría la imagen final. La imagen final es la que se forma por la segunda lente en este caso. Puede considerarse que se formaría por la primera, pero vamos a tomar superposición que los rayos llegan primero aquí a esta lente, ¿verdad? Luego pasan por el foco F1, forman una imagen y la segunda lente pues agarraría los rayos de esa de esa imagen que forma la primera y los tomaría como un objeto y formaría una imagen final. Ya vamos a hacer un diagrama de rayos en función de eso. Vamos a considerar primero la segunda lente.
ya van a ver un poquito más claro por qué. Vamos a tomar en cuenta su índice, 2, S2', F2. Ok, la pregunta es, con respecto a esta segunda lente, ese va a ser mi cero. ¿Cuál es el valor de S2'? Si la imagen está acá, y aquí hay 31 centímetros, y si aquí hay 50, pues entonces debería de estar esto en 19 centímetros. Resulta que hay que saber qué signo debería tener esa imagen, pues los rayos reales están de este lado y la imagen se forma del mismo lado donde están los rayos entrantes, es decir, del mismo lado donde está el objeto. No se forma acá. Es decir, que la imagen que se está formando es virtual. Y eso está claro. Eso creo que ninguno de ustedes tiene ninguna duda. O sea, la imagen que se está formando es virtual para esa segunda lente. Luego, el foco ya es un valor dado, es 20 y es positiva. Son lentes positivas, son convergentes, sin no más. Lo que indica que S2 va a ser igual a el inverso del foco más 1 entre 19 en centímetros. Okay, y esto resulta en, vamos a hacerlo aquí mejor, para aprovechar el espacio, 9.74 centímetros. Positivo está frente a la lente, el objeto que está formando esta imagen, que el objeto obviamente no es este para esta lente. Es la imagen que forma esta lente. Todavía no la hemos identificado. Bueno, vamos a limpiar un poquito aquí esto. Ya tenemos S2. Listo. Bueno, ahora vamos a considerar el caso de la primera lente. Vamos a ver, considerando la lente F1. Bien, resulta que aquí pudiésemos investigar un poquito más. Menos S' entre S. Y estamos hablando de 2, ¿verdad? 2, 2, 2. Digamos que queremos saber cuál es el aumento lateral para saber la orientación de esa imagen, ¿verdad? Vamos a ver aquí, S2' es menos 19 entre S2 9.74. Vamos a hacer aquí el cálculo. 19 entre 9.74. 1.9507 más 1.9507. Entonces es una imagen no invertida. No invertida con respecto al objeto que forma, bueno, no con respecto al objeto original, sino que con respecto al objeto que corresponde a la imagen que forma la primera lente. O sea, que si la imagen que está formando la primera lente es invertida, quiere decir que la imagen final también es invertida porque tiene la misma orientación. Y si la imagen que forma la primera lente es no invertida, quiere decir que la imagen final va a ser también no invertida. A eso se refiere. Y hay que tener cuidado con la interpretación ahí. Por eso esto se hace por partes. Al menos eso nos sirve un poco para poder visualizar cómo va a lucir la imagen final. Vamos a considerar la lente número 1, S1 más S1', F1. Esto es de 10, si no me equivoco, sí, 10, y es positiva, por supuesto. Ahora ya tenemos
esta que sería, este sería el objeto de la segunda lente, que es la imagen de la primera. O sea, S1 se mide, recuerden, desde la primera lente. O sea, yo tomaría mi referencia precisamente acá. Si de la segunda lente el objeto está a 9.74, imaginen que está acá. 9.74 y aquí hay 50. Quiere decir que de la primera lente yo voy a tener 40.26, es la diferencia, ¿verdad? Y estoy viendo que S' sería positiva porque está donde están los rayos salientes, ¿verdad? Para esa lente. Entonces, eso sí tiene que quedar claro. Más 40.26. Siempre tomando la primera lente. O sea, para la primera lente, la imagen que está formando es real, porque está del lado de los rayos salientes. Ahora, lo que queremos saber es S1. Entonces, vamos a resolver acá. S1, 1 sobre 10 menos 1 sobre 40.26. Y esto está en centímetros. Esto es 13.30 de la primera lente. Es decir que 13.30 sería la distancia objeto respecto a la primera lente. Es decir, 13.30 es lo que hay de aquí a acá. Ok, listo. Vamos a borrar aquí porque ya entendemos muy bien a qué se refiere. Bueno, vamos a ver qué podemos decir aquí finalmente. A ver, vamos a establecer aquí como conclusión. Finalmente, el objeto, o sea, el objeto, me estoy refiriendo a este, está a 13.30 centímetros de la primera lente. Y la imagen final, vamos a incluir aquí a la izquierda, según la figura de la primera lente. Y la imagen final está a 9, vamos a ver, a 19 centímetros a la izquierda de la segunda lente. La primera lente de distancia focal F1, segunda lente de distancia focal F2. Entonces, esa es una conclusión. Vamos a hacer de nuevo aquí el cálculo del aumento lateral M1, H'1, H1, S1', S1, menos S' 40.26 centímetros entre 13.30 centímetros. Y el aumento lateral aquí, vamos a hacer el producto de esto, punto 26, la razón, perdón. Esto es 3.027, negativo. Ok, ¿esto qué quiere decir? Que la imagen invertida. Es decir, que la imagen que forma la primera lente es invertida con respecto al objeto original. Y eso quiere decir que al pasar por la segunda lente se mantiene invertida porque el aumento lateral de la segunda lente es positivo. Se mantiene siempre invertida. Es decir, que la imagen final es invertida. Podemos incluirlo aquí.
Lo vamos a tomar aquí como una adicional. Vamos a ver. La imagen final es invertida con respecto al objeto original. Bueno, ¿cuál es el aumento lateral total? El aumento lateral total, el aumento lateral total del sistema es el producto de M1 por M2. En este caso sería M1 menos 3.027 por M2 positivo 1.9507. Y esto es más o menos, bueno, vamos a hacer aquí 9507, 5.90 negativo, menos 5.90. Bueno, creo que esta es una de las preguntas. Sí, es el B. El valor S estaba por acá. Este es S. S1, ¿verdad? Con respecto a la primera lente. M, la imagen es invertida, por supuesto. El signo me dice a mí del final de ambas lentes, imagen invertida. Y si la imagen es real o virtual, pues debido a que la imagen está ubicada frente a la segunda lente, la imagen es virtual. No se forma por rayos reales. Los rayos reales al final están de este lado. ¿Qué quiere decir aquí? Que la imagen final, vamos a establecerlo como otra conclusión. La imagen final es virtual. Y otro indicio para poder establecer eso es que vámonos a la segunda lente. ¿Cuál es el valor de S'? Es negativo 19. Entonces, eso queda claro ahí. Y creo que no hay ningún problema. Ahora, si vamos a hacer un diagrama de rayos de este sistema, vamos a ver si logramos hacerlo lo más a escala posible. Una línea recta aquí. Vamos a hacer de la mejor forma esto para ver si se logra obtener un resultado aceptable. Vamos a colocar una lente acá. Y vamos a ver, creo que aquí está muy inclinado. Vamos a ver así. Creo que esta está demasiado inclinada. Vamos a dibujar nuevamente aquí. No, vamos a inclinar un poquito más esta línea que es el eje principal. Vamos a hacerlo en base al límite superior del OneNote. Más o menos ahí. Perfecto. Bueno, aquí si quiero dibujar esto aquí, lo voy a hacer así. Establecer una guía. Y más o menos acá. Incluso lo puedo separar un poquito más. 50 es relativamente bastante. Aquí. Luego vamos a hacer el dibujo pues de ambas lentes. Vamos a hacerlo más grande que se pueda. Así. Bueno, las distancias focales son diferentes. Una es mayor distancia focal que la otra. Vamos a ver aquí. En este caso, este es F1. F1, vamos a asumir aquí que tengo 10. Si no me equivoco, es 10. Sí, 10 centímetros. Vamos a tomar 10 centímetros y aquí tenemos 10, 20. Vamos a ver, 10, 20, 30, 40, 50. Entonces un poquito más o menos por acá.
F1. Aquí. Esto hay que hacerlo lo más escala posible. 10. El objeto, si no me equivoco, estaba a 13 centímetros. Aquí. Según el resultado del problema, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí más o menos esto. F1, vamos a ver si aquí lo podemos bajar un poquito esto. Luego tenemos, la distancia focal sería el doble para la otra. Esta es una, estaría más o menos por acá, 30 y 20, qué sé yo, por aquí más o menos. F2, quiere decir que aquí tengo que hacer una extensión de esto, un poquito más. Más o menos, con una regla es mucho mejor. Bueno, vamos a comenzar a trazar los rayos. El rayo violeta primero llega acá, pasa por el segundo foco, perdón, el mismo foco de la primera lente, de esta forma. El otro rayo, el color en verde, vamos a ver aquí, más o menos ahí, no se desvía. Y este debería de pasar por el foco 1. Lo que pasa es que aquí el problema es que se sale de la lente, no es posible. Vamos a utilizar solo esos dos rayos, por cuestiones prácticas, ¿verdad? Vemos que la imagen se nos está formando invertida acá. Entonces, podríamos decir fác'ilmente aquí que con respecto a este 0, esto se está formando en S1'. S1' tenía el valor de 13.30. No. Vamos a ver. S1' 40.26. 40.26. Ahí sí. Estamos mejor. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer algo acá. Vamos a hacer más grande esta lente porque siento que también se nos va a los límites. No importa al final si la lente es pequeña o es grande, pero el radio de curvatura sí tiene que obedecer a la distancia focal que se muestra ahí. Bueno, entonces vamos a hacer acá el trazado de este rayo. O sea, esta sería la imagen que está en 40.26 de la primera lente, sería el objeto de la segunda. Entonces, algo así. Luego, el rayo que pasa por medio de la lente. Resulta que estos objetos son muy grandes para considerar una aproximación de rayos paraxiales, pero bueno, tuve que haber hecho más pequeño el objeto, pero ahí va. Y el otro es el que pasaría por el foco. Vamos a ver si podemos hacer aquí. Viene de aquí, llega acá y paralelo al eje principal. Más o menos. Bueno, no hay convergencia de rayos reales, hay divergencia, es decir, que si yo hago aquí hacia atrás esto de alguna forma, vamos a ver si podemos mejorar un poco esto. Así, tengo algo así como esto. Vamos a tratar de que esto concuerde porque no es tan fácil. Y acá debería de coincidir. Pero bueno, sí, sí, tal vez se pueda entender un poquito ahí por dónde puede estar la convergencia. Vamos a trazar como guía este de acá. Así. Así y así. Así. Bueno.
Perfecto, entonces la imagen final estaría acá. Y estaría de este 0 que estoy considerando, estaría precisamente al valor X, 31. Es decir, aquí es 31.0. Y si es más grande, estaba a 31, menos de 40, y tiene sentido, pues. Es decir, el diagrama de rayos está bien, está correcto. Recuerden, si hay alguna pregunta, la pueden hacer al chat. No duden en hacerla, porque es importante que todo quede claro. Bueno, vamos a hacer finalmente este otro problema que involucra dos lentes. Una lente divergente con una distancia focal de -6 y una lente convergente con una distancia focal de 12. Vamos a leer el problema. Un objeto está colocado a 12 centímetros a la izquierda de una lente divergente. Vamos a hacer aquí algo bien pequeño de una lente divergente. Es decir, podríamos hacer acá la lente divergente, así, y colocar el objeto en 12. Bueno, vamos a escribir solamente 12. Ok, este es el 0 para esa distancia. Con una distancia focal F1, este es F1 y F2 de -6. Una lente convergente con una distancia focal de 12. Vamos a ver, más 12. Se coloca una distancia D, que es una distancia desconocida, o sea, una distancia de separación entre las lentes. Y la lente convergente estaría acá. Ok, perfecto. El doble de distancia focal, la segunda lente que es convergente, se coloca una distancia de la derecha a la divergente, encuentra la distancia de manera que la imagen final quede a la derecha en el infinito, es decir, S2' está en el infinito. La imagen que forma la segunda lente se proyecta hacia el infinito. Vamos nuevamente aquí a tomar en cuenta para la primera lente. Lente 1 sobre S1 más 1 sobre S1' igual a 1 sobre F1. Lo que necesito saber aquí es la ubicación de la imagen que forma la primera lente. 12 menos 6. S1' es igual a 1 sobre menos 1 entre 6 menos 1 entre 12. Ok. En este caso esto es menos 4.0 centímetros. O sea, la imagen que se forma es una imagen virtual. Imagen virtual que se forma por la primera lente. Podemos calcular el aumento lateral. Siempre resulta útil hacerlo. Prima entre S1. Para poder más o menos tener una idea. Negativo S1' que es menos 4.0 entre S1, en este caso es 12. Entonces sería un tercio, 0.33 más 0.33. Entonces el signo me establece a mí que esto es una imagen no invertida. Bueno, ¿y dónde está? Está en menos 4. Si este está en 12, entonces, y es 0.33, más o menos por acá. Bueno, luego esa imagen que forma la primera lente es el objeto de la segunda. Vamos a hacerlo aquí. Para la segunda
lente. 1 sobre S2 más 1 sobre S2' igual a 1 sobre la distancia focal 2. Ok. ¿Qué valores necesito? Bueno, resulta que el objeto es la imagen que forma la primera lente. En este caso se está formando a menos 4 centímetros de la primera, es decir, acá, y lo vamos a hacer en color café, de aquí a acá hay 4. Y si de aquí a acá hay 10, quiere decir que ese 2 es igual a 4 más D. Entonces vamos a hacerlo acá, 4 más D. La distancia focal es más 12 para la segunda lente y la formación final es la que necesito determinar. Solo que resulta que aquí ya se sabe, perdón, que esto está en el infinito. Vamos a escribir aquí la expresión. Quiere decir que si esto es 0, quiere decir que 4 más D es igual a 12. D sería igual a 8.0 centímetros. Esa sería la separación que hay entre las lentes para que la imagen se forme en el infinito. Si se hace un diagrama de esto, pues no sé, puede resultar un poquito complicado hacerlo porque tal vez la imagen, la figura no está a escala, pero vamos a tratar de hacer, darle un intento, pues, o sea, vamos a ver acá. Si esto está aquí en 6, aquí está 6, y aquí está 12. Si hay 6, el doble, pues creo que estaría por ahí, ¿verdad? O sea, aquí estaría el foco, F1, F1, F2, porque más o menos es el doble, tal vez un poquito acá. Y acá estaría el otro. Entonces sería así. Verde es así. Y, perdón, no hay convergencia de ese lado, esto está malo. Esto es al revés. Así. Bueno, aquí estamos viendo ya que se va formando la imagen. Podemos trazar aquí otro rayo acá. Y este